entender qué criterios deberíamos de seguir a la hora de seleccionar un suplemento, a la hora de vosotros como nutricionistas, como profesionales sanitarios, decidir qué suplemento vamos a dar a un deportista. Y esto no es nuevo, esto es ya algo que durante muchos años se lleva trabajando y se encuentran los papers y se encuentran expuestos por diferentes comités de expertos, por diferentes posicionamientos sobre el uso de suplementos en deportistas, que son los criterios que se deberían de tomar a la hora de seleccionar cualquier suplemento. Y es que primero cualquier suplemento debería ser seguro, debería de ser también eficaz y por supuesto debería de ser legal. Vamos a empezar a desentrañar realmente qué hay en esto de la seguridad en cuanto a los suplementos se refiere. Y claro, como dice el profesor Maugas, parece razonable esperar que un suplemento que nosotros compramos en un establecimiento o a través de internet contenga los ingredientes que figuran en la etiqueta y que no contenga nada más. Sin embargo, esto es algo utópico todavía en el tiempo que corre, en los tiempos que corren, incluso con los niveles de seguridad, de legislación, seguridad alimentaria y de legislación que hay, tanto en España, en Europa, como en otros países, suele ocurrir así. Y fíjense, por ejemplo, en este artículo, este reporte de New York Times, que hacía referencia a un artículo que se había publicado, una investigación científica que se había publicado, como les decía, que solo uno de cada 5 productos contenía aquello que prometía en la etiqueta y que algunos de los suplementos, además, y de forma curiosa, no contenían nada aparte del relleno que se utilizaba para que el suplemento pesara aquello que decía pesar. Fíjense en cuanto a seguridad, como 23.000 visitas a urgencias, según The New England Journal of Medicine, en este artículo que se publicó hace unos años, nos avisaba como os decía, que 23.000 visitas de urgencias o urgencias cada año se debían a eventos adversos relacionados con los suplementos dietéticos. Y esos suplementos, por ejemplo, tenemos aquellos destinados a la pérdida de peso, aquellos que son para aportarnos mayor cantidad de energía, potenciadores sexuales, micronutrientes, son aquellos que presentaban mayor riesgo de llevar a la persona a las salas de urgencias debido a la toma de este tipo de suplementos. Pero más recientemente, en este artículo que se publicó en un estudio que se realizó durante varios años, durante 10 años en Estados Unidos, con diferentes productos donde figuraban los multivitamínicos, la vitamina E, la C, la D, para la pérdida de peso, el calcio. Se observó que como 155.000, prácticamente 155.000 informes de eventos adversos en Estados Unidos se relacionaban con el consumo de suplementos. Una cifra nada desdeñable y por lo tanto que nos hace poner el acento en la precaución que debemos de tener a la hora de suplementar y saber cómo suplementamos y con qué suplementamos a los deportistas. Miren, siempre cuento esta anécdota, que no deja de ser real, que es sobre esta sustancia que se encuentra ahí rica en nitrógenos, que es la melamina. La melamina es una sustancia con la cual se fabrica el revestimiento normalmente de los muebles que se encuentran en las casas, los escritorios y de otros muchos mobiliarios. Y esta melamina se empezó a utilizar en China, añadida a las leches infantiles, para falsear el contenido de nitrógeno que tenían estas leches infantiles, de manera que abarataban los precios de producción y realmente parecía que aquello que se estaba dando tenía la calidad que debería tener cuando realmente no tenía el contenido proteico que así debería de tener la proteína. Lo que tenía era gran parte de este producto que era barato y que falseaba, como digo, el contenido de nitrógeno. Cuando nos vamos al mundo de la suplementación, observamos en este estudio que se publicó en 2015 como de los 138 suplementos analizados, el 47% de ellos dio positivo en melamina, con una concentración que efectivamente era inferior a la que la Organización Mundial de la Salud permite que se encuentre en este tipo de productos, en alimentos, pero sin embargo
los autores advertían de la importancia que tenía el pensar cómo esas dosis a lo largo del tiempo, esa exposición podía ser acumulativa y generar daño, y cómo además esta sustancia, la melamina, se acompleja con otras sustancias que puede dar lugar a alteraciones y problemas de salud. No solo nos encontramos la melamina de forma aislada en algunos estudios y presente en suplementos, sino que uno de los primeros estudios que se realizó en el mundo de la suplementación, y que ahora os expondré, nos hablaban de la advertencia de que muchos suplementos podían estar contaminados con sustancias, hormonas, que no solo son disruptores endocrinos, sino que además en muchos casos pueden provocar, en este caso, alteraciones no solo en la salud, sino también un control de dopaje. En este estudio, por ejemplo, se observó como el 89% de los suplementos investigados contenían disruptores endocrinos estrogénicos y el 51% contenía compuestos androgénicos. Además, en este estudio, que se realizó con 19 marcas de proteínas de diferentes fórmulas en Brasil, pues se observó como muchas de estas proteínas contenían gran cantidad de mercurio. Como saben, el mercurio es una sustancia neurotóxica que se va a bioacumular en la grasa y que va a generar o va a ser responsable de muchos problemas de salud muy destacablemente conocido, por ejemplo, a nivel de el efecto que tiene neurotóxico y por lo tanto dañino, especialmente dañino para los organismos que así lo bioacumulan y lo ingieren. Pero también hay otros datos de suplementos famosos, como por ejemplo el Hidrasicat, que se utilizaba de forma tradicional para la pérdida de peso, y que muchas revistas en aquel momento, revistas del sector del fitness, del culturismo, lo exponían como un potente agente para la pérdida de peso. Incluso mostraban cómo Chris, como tienen ustedes ahí la pantalla, podía perder 27 libras en 8 semanas, aunque también advertían, como tienen ustedes ahí, que eso no era un resultado típico. Efectivamente, nada típico esa pérdida de peso en 8 semanas, y tampoco sería nada segura. Sin embargo, más allá de la anécdota, fíjense cómo la FDA o incluso algunos artículos científicos ya nos ponían en alerta de cómo el Hidrasicat podía generar problemas hepáticos, toxicidad hepática y por lo tanto un importante daño en la salud del consumidor. Otros suplementos que se venían utilizando al principio del siglo pasado, esta sustancia, el dinitrofenol, como un desacoplante de la cadena de transporte de electrones, que se prohibió finalmente, pero que desafortunadamente algo que por desconocimiento fisiológico en aquel momento, por la etapa en la que se encontraba la ciencia, que era a principio de siglo, se utilizaba hasta que se vio realmente que era altamente peligroso posteriormente, y se empezó a comercializar para la pérdida de peso, y que aún todavía lo pueden encontrar en el mercado negro. Sin embargo, como tienen ustedes ahí en ese reporte a la mano derecha, hay una alerta importante del consumo de nitrofenol, puesto que puedes adelgazar, como dice ahí, hasta morir, y como es lógico, puedes adelgazar para siempre, cosa que imagino que nadie quiere. Tienen aquí otros estudios donde se nos muestra cómo proteínas en polvo se encuentran contaminadas, que contenían niveles superiores de cadmio, de arsénico y de otros nutrientes, en este caso micronutrientes o minerales, que realmente son nocivos para la salud en cantidades elevadas. Y otro aspecto importante, más allá de la seguridad, que es el primer punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si suplementar o no, es realmente si el suplemento es legal. Estos dos conceptos se ligan bastante y están muy relacionados. Pues fíjense que la mayor causa de dopaje involuntario no deja de ser el uso descuidado e incorrecto de los suplementos en el mundo del deporte. Y esto es algo que muchas veces los deportistas no caen, no hay suficiente educación nutricional al respecto. Simplemente piensan que por tomar un bote que se encuentra en una tienda o que pueden adquirir de forma fácil por internet, van a mejorar su rendimiento y no entrañan ningún tipo de riesgo. Sin embargo, la realidad es diferente, y sabemos que la mayor causa de dopaje, como digo, involuntario, se encuentra en el uso descuidado e incorrecto de suplementos.
Como tienen ustedes ahí en este artículo que se publicó recientemente, el uso de suplementos dietéticos no prohibidos no siempre es completamente seguro. Uno de los riesgos que se asocian al uso de suplementos dietéticos es el riesgo de sufrir dopaje involuntario, de manera que puede existir compuestos no declarados en la composición de este suplemento dietético, y esto ser una preocupación importante, puesto que arriesga, compromete en este caso no solo la salud del deportista, sino también su vida dentro del deporte. Como digo, en este estudio se analizaron 3.132 suplementos deportivos y se encontró que 875 contenían sustancias no declaradas, y entre las más frecuentes que se encontraban estaba la sibutramina y los esteroides anabólicos androgénicos. Como decía, ya hace bastantes años, en 2004, se publicó un estudio que representó un punto de inflexión en este sentido sobre el uso de suplementos nutricionales y el riesgo en contaminación con esteroides anabolizantes. En este estudio lo que se mostró en diferentes países donde se analizaron suplementos de 215 proveedores diferentes, el 15% de ellos se encontraban contaminados con esteroides anabolizantes. De manera que, como dice mi compañero José Miguel Martínez San, hace falta todavía una legislación, por ejemplo, aquí en Europa, específica, rigurosa, fuerte, que evite la publicidad engañosa en los suplementos, ¿no? Puesto que aquí podemos encontrar declaraciones, anuncios sobre rendimiento, eh, haciendo hincapié en que muchos suplementos mejoran el rendimiento sin que eso realmente tenga evidencia científica, y además con el riesgo en muchas ocasiones de que puedan estar contaminados con sustancias que no están permitidas y que pueden dar positivo en un control de dopaje. Por ejemplo, en este estudio, con 27 marcas de suplementos que estaban etiquetados con metilcinefrina, que es una sustancia que se utiliza de forma legal para la pérdida de peso, lo que se observó es que había oscilofrina, que es un fármaco que se utiliza para estimular el corazón, para aumentar la presión arterial en el 52% de ellos, y las dosis que se encontraban en algunos suplementos eran muy elevadas, dosis que superaban de forma notoria las dosis fisiológicas o terapéuticas, mejor dicho, que se utilizan de este fármaco, y por lo tanto dan lugar a un enorme riesgo del uso de este fármaco por parte de los consumidores, de este suplemento por parte de los consumidores. Y no solo el riesgo sobre la salud, sino que también, como observamos en esta historia real que os traigo, de Asafa Powell y Sharon Simpson, que tomaron este suplemento para mejorar su rendimiento cognitivo, para la pérdida de peso, que se encontraba contaminado con oscilofrina, y este dio lugar a que tanto Asafa Powell como Sharon Simpson dieran positivo y fueran sancionados durante 18 meses fuera de la competición. De manera que, repito, como dicen estudios recientes, la mayor causa de dopaje involuntario es el descuidado, el uso descuidado, incorrecto de los suplementos. Y es importante acudir como profesionales al Código Mundial Antidopaje, leerlo y reflexionar sobre su artículo 2.1, donde nos dice, y esto hay que hacérselo saber a los deportistas, que es deber personal de cada atleta asegurarse que ninguna sustancia prohibida ingresa a su cuerpo. Ellos tienen la responsabilidad, y nosotros como profesionales, dentro de nuestro código deontológico, dentro también de nuestra profesionalidad, debe de estar en recomendar suplementos que estén adaptados a nuestro deportista para sus requerimientos, para sus necesidades, y que realmente sean eficaces para el propósito que nosotros buscamos a la hora de darlo para el deportista, sin comprometer ni su salud ni tampoco su vida deportiva. Por ejemplo, Jessica Hardy fue excluida de los Juegos Olímpicos en Beijing 2008 cuando tomó un suplemento con este compuesto, con la arginina, que es un precursor de óxido nítrico, y este suplemento estaba contaminado con clenbuterol. Por lo tanto, fíjense cómo esto no son simplemente datos que se encuentran en los estudios científicos, sino que realmente hay
casos reportados reales donde deportistas de élite han tomado suplementos y han sido retirados de la competición por ese doping involuntario. De manera que es importante conocer y educar desde la evidencia a los deportistas y entrenadores. Es fundamental. Desafortunadamente, muchos deportistas deciden consumir suplementos atendiendo a las recomendaciones que les van a dar otros compañeros, que les van a dar amigos, que les van a dar familiares, que les van a dar incluso entrenadores que no tienen suficiente cualificación, sin tener en cuenta, sin hacer caso realmente a un profesional sanitario, a un nutricionista, quien es el responsable realmente de dar, en este caso, estas pautas, estas recomendaciones sobre el uso de suplementos. Además, cuando discutimos si realmente en ciertas poblaciones es útil el uso de suplementos, como por ejemplo o adecuado en poblaciones infantiles, es importante tener en cuenta esta teoría que viene de la psicología, que es la de la puerta abierta, que nos viene a indicar cómo los atletas que se van a involucrar en prácticas de mejora legal del rendimiento encarnan un grupo de riesgo para la transición hacia el dopaje. Y eso es importante, puesto que aunque hay suplementos o alimentos para deportistas como las proteínas o suplementos como la creatina que pueden ser eficaces y pueden ser seguros en edades tempranas, en deportistas jóvenes, adolescentes, pero lo más importante aquí es afianzar la nutrición adecuada y empezar, si lo vamos a utilizar, a educar efectivamente al deportista en el uso de este tipo de sustancias que, aun siendo legales, deben de saber diferenciar de otras sustancias que realmente pueden comprometer su salud y legalidad futura dentro del deporte. Porque realmente hay desconocimiento en este campo. Hay muchos deportistas que no saben aquello que están tomando, ni que aquellos suplementos que toman pueden tener efectos adversos. Y fíjense en este estudio en deportistas cómo se observó que el 86% de ellos no sabían que los suplementos dietéticos pueden tener efectos adversos. Incluso muchos creen que si hay una pequeña contaminación, esa contaminación no va a ser representativa o no va a presentar un problema en un control de dopaje, puesto que esa creencia de que una cantidad mínima no es suficiente para un positivo está presente en muchos deportistas y es errónea. De hecho, en este estudio que se observó que una contaminación tan pequeña como del 0,0005% era suficiente para provocar elevaciones transitorias de metabolitos de la nandrolona y por tanto dar un positivo en un control de dopaje. Las fuentes de información, como os decía, son importantes en los atletas y desgraciadamente, fíjense cómo son de mala calidad y la mayoría van a provenir de familiares, como comentaba anteriormente, compañeros atletas, amigos, entrenadores, y estas no son las fuentes fidedignas, no son las mejores fuentes a las que los deportistas deben acudir. De ahí la importancia de educar al deportista en la nutrición y en la suplementación para una correcta elección de estos suplementos y cómo tomarlos. Fíjense cómo en atletas de entre 13 y 18 años que se suplementaban con proteínas, un 60% de ellos, que no es una cifra menor, el 50% de ellos usaban proteínas, puesto que era el entrenador quien los había iniciado, en este caso, al uso de dichas proteínas. Y esto es un dato interesante, es importante, que nos debería de hacer reflexionar, nos debería de hacer movernos en la información que damos, en la educación que emitimos, que intentamos dar a los diferentes colectivos para el uso de estas sustancias, porque aunque las proteínas sean un alimento para deportistas, aunque su fuente sea en muchos casos, en algunas de ellas, en el caso de las proteínas lácteas, puede ser un alimento importante, interesante en diferentes franjas etarias, es importante que esa recomendación no sea dada, en este caso, por un profesional no sanitario, no cualificado, que no tenga la cualificación suficiente, sino por profesionales cualificados que sepan distinguir en qué momento y cuándo y qué tipo de proteína es la que realmente es necesaria en función de la edad para ese deportista. Fíjense en este estudio donde se vio con ciclistas italianos como la mayoría recibían la información de internet, televisión y radio, y cómo
esto también nos lleva a que, aunque el suplemento sea realmente eficaz, aunque el suplemento tenga una evidencia de tipo A, o sea, la máxima evidencia dentro del campo científico sobre su aplicabilidad, sobre sus resultados, sobre el rendimiento de dicho suplemento, en este estudio se observa como más de la mitad de los atletas no tomaban un suplemento como la betalanina, como digo, tiene una evidencia tipo A de forma adecuada, la tomaban de una forma incompatible a las recomendaciones que hay actuales sobre el uso de la beta-alanina. De manera que hace falta, como dice este estudio, información precisa que ayuda a los atletas a tomar decisiones informadas sobre el uso de suplementos. De ahí la importancia de la educación y de también saber que muchas de las certificaciones que se encuentran inmersas en el bote, ahí impactadas en el bote, no son suficientes para asegurar que el suplemento se encuentra libre de sustancias que no son negativas para la salud, para la legalidad del deportista. Por ejemplo, este estudio publicado en esta revista, que es una de las mejores revistas en el campo de la nutrición deportiva y el metabolismo, nos hablan de cómo la certificación de suplementos no puede eliminar completamente el riesgo de que un suplemento dietético esté contaminado, aunque sí efectivamente nos muestra una fuerte evidencia de un riesgo reducido. Aquí tienes muchos de los sellos que encuentran a nivel internacional sobre la seguridad, sobre la fabricación de suplementos. Uno del más extendido en el campo del deporte es el informe de Sport, donde los suplementos que lo tienen, hay una gran garantía, hay una gran fuerza en saber que realmente no va a estar contaminadas con sustancias que puedan comprometer en un control de dopaje al deportista. Sin embargo, todos los suplementos no tienen este sello, un sello caro para las empresas que lo solicitan y que se realiza por lotes y por lo tanto, como verán, no todos los suplementos tienen dicho sello. Además, otros sellos como el de buenas prácticas de manufactura, que realmente en muchos suplementos se encuentra. La FDA en 2013 estimó que el 70% de los fabricantes de suplementos dietéticos no cumplían con esta certificación, independiente incluso de que muchos de ellos tenían el sello puesto en los suplementos. De manera que, debido a las regulaciones débiles, a la falta de políticas suficientes, los suplementos corren el riesgo de contaminarse o adulterarse con ingredientes dañinos, y esto puede ser de forma deliberada, bien provocada intencionadamente por parte del fabricante para intentar así mejorar el rendimiento del atleta o el resultado que obtiene del entrenamiento y así aumentar las ventas, o bien de forma accidental por contaminación cruzada en la instalación de fabricación. Pero aún así, sea como fuere, el deportista debe demostrar si es un doping inadvertido, un doping no voluntario, en este caso debe demostrarlo, y mientras tanto la sanción se va a encontrar dada hasta que pueda demostrarse el hecho contrario a lo que ha ocurrido o piensa, o ese doping pueda pensar que es de forma voluntaria. Y por último, un aspecto no tan importante como la seguridad y la legalidad, pero también sumamente importante, porque si no es intentar tomar o tomar algo que realmente no vale para nada, es su eficacia. De manera que, de nuevo, como dice el doctor Maugan, los consumidores tienen derecho a esperar que los suplementos comprados sean aptos para su propósito, es decir, que hagan aquello que dicen hacer. Y para eso nos tenemos que ir a la evidencia, realmente a qué nos dice la ciencia sobre el uso o sobre algunas sustancias, si realmente funcionan o no funcionan. De manera que conocemos bien la jerarquía de la evidencia, donde abajo tenemos las ideas, las opiniones de expertos, los editoriales, las anécdotas, los casos de estudio, los case reports, y la punta de la pirámide tenemos las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Muchas veces la ciencia intenta empujar a la pirámide para arriba,
la industria, algunos gurús de redes sociales intentan irse para abajo, pero realmente es importante quedarnos evidentemente con la parte alta, atender también a los case reports, a los casos de estudio y mirar también simplemente por coger lo que está pasando fuera del mundo científico, lo que pasa también a nivel real, lo que se escucha en la calle, puesto que todo eso va a enriquecer de manera sobresaliente nuestra decisión, que debe de estar efectivamente basada en la evidencia, en la mayor escalera, en el mayor peldaño de esta escalera de la jerarquía de la evidencia. Desgraciadamente, para algunos, quizás para la mayoría de los productos en el mercado, es imposible encontrar una buena evidencia en la forma de ensayos controlados, aleatorizados con placebo, como dice el doctor Maugan, es como encontrar una aguja en un pajar, y deberíamos de realizarnos algunas preguntas sobre la eficacia de los suplementos antes de decidir si tomarlos o no tomarlos, en este caso en base a su eficacia. Es si realmente hacen lo que dicen, es si realmente es aplicable la información que hay en la vida real con nuestros deportistas, cuáles son las fuentes de información que hay y si lo necesitamos o podemos obtenerlo a través de la dieta, por lo tanto no es necesario. Miren, en cuanto si hace lo que dice, hay un caso anecdótico interesante que se produjo cuando hace ya muchos años, cuando yo empecé a trabajar en centros de fitness, y es que apareció una creatina que era en formato líquido, en formato de gotas, que prometía aumentar mucho su capacidad de absorción y transporte hacia el músculo y por tanto aumentar la reserva de fosfocreatina muscular de manera rápida. Sin embargo, el doctor Roger Harris, el padre contemporáneo ahora de la creatina, de este boom de la creatina, de su uso en el mundo del rendimiento, ese suplemento que saben que tienen y goza una muy buena evidencia científica, una evidencia de tipo A, pues analizó realmente qué es lo que contenía este suplemento y lo que observó realmente es que la cantidad de creatina que se encontraba en este suplemento era demasiado pequeña como para efectuar un aumento muscular incluso con múltiples ingestas, había trazas de creatina en dicho suplemento. En un estudio reciente que publicamos de revisión narrativa, nosotros analizamos los estudios de fraude en suplementos en deportistas y lo que pudimos observar en esta revisión es que el etiquetado, en muchos casos se muestra un etiquetado nutricional que difiere de la cantidad real de ingredientes que contiene el suplemento, de manera que observamos estudios, y os pongo aquí algunos de ellos, como por ejemplo de nitratos, donde se analizaron diferentes lotes con diferentes productos, diferentes marcas, y había una variabilidad moderada grande en el contenido de nitratos, que como saben ustedes son los precursores de óxido nítrico, que tiene importancia, es una ayuda ergogénica importante para el rendimiento, y había una variabilidad enorme, mucho más grande incluso entre los productos, 50 veces más que el contenido de nitratos, o de diferencia entre el que tenía contenido de nitratos más bajo y más alto. Además, de forma importante, solo 5 de los productos contenía dosis que son consideradas como ergogénicas de nitratos, de manera que esto nos estaba diciendo que estábamos tomando algo que realmente no iba a cumplir con el objetivo de fisiológico a nivel ergogénico que realmente está establecido en la literatura. Como mostraba los resultados, la variación significativa entre los productos e incluso entre las muestras del mismo producto, además de esa cantidad tan pequeña de productos que contenían esa cantidad mínima que es ergogénica, hace que nos muestren que en muchos casos los suplementos no contienen aquello que dicen tener y por lo tanto no pueden ser eficaces por mucho que la evidencia científica nos muestre su eficacia de forma aislada en estudios científicos. Hay que tener un producto luego de buena calidad con el contenido que realmente dice la etiqueta para que pueda ser efectivo. La evidencia tenemos que buscarla en revistas científicas
que tengan una elevada reputación, una alta calidad en cuanto a las investigaciones e investigadores se refiere, y no en los libros de divulgación, que en muchos casos, o las redes sociales, no traen más que mala información. Repito, en muchos casos es información que lo único que nos ofrece es ruido, y en muchos casos también malas decisiones. Pero también hay que saber que la ciencia tiene conflictos de interés, y en algunos estudios, como pasó, o en algunas sustancias, como pasó con el beta-hidroximetilbutirato, esto ha sido bastante patente. Se nos mostraban por algunos grupos de investigación cómo esta sustancia, el beta-hidroximetilbutirato, el HMB, era mucho más efectiva en la mejora de la composición corporal que los propios esteroides anabolizantes, algo que muchos autores refutaron, que muchos autores criticaron, y que realmente nos hizo pensar y ver que detrás de estos estudios había un alto conflicto de interés por parte de los autores. Bien, en base a todo esto nos deberíamos de plantear si realmente debemos de suplementarnos, o estarán pensando ustedes si realmente hay que suplementar a los deportistas, o excluimos la suplementación de los deportistas y simplemente nos quedamos con el alimento, si realmente lo necesitamos. Como dice el profesor Glenn Close en un magnífico estudio publicado recientemente, aunque la comida primero no es siempre la comida, donde sea posible en la práctica la provisión de nutrientes debe provenir de alimentos y bebidas integrales en lugar de componentes alimentarios aislados o suplementos, pero hay diferentes circunstancias donde el uso de estos suplementos está indicado. Por ejemplo, cuando hay nutrientes difíciles de obtener en cantidades suficientes de los alimentos. Por ejemplo, imagínense ustedes el querer utilizar la creatina, que es una ayuda ergogénica eficaz en forma no de suplemento, sino adquirirla a través del alimento. Imagínense que para tomar 20 gramos de creatina, que es la dosis que diariamente se debe tomar en una fase de carga, tendríamos que estar adquiriendo, tomando unos 4 o 5 gramos de ternera. Además, algunos nutrientes esenciales solo se encuentran en algunos alimentos que los atletas no consumen. Por ejemplo, sabemos que en atletas que llevan una dieta vegetariana o vegana, pues es necesario obligatoriamente el consumo de vitamina B12, o a algunos no les gusta el pescado, de manera que tienen ahí restricción en el consumo de ácidos grasos omega 3, lo que sería importante en este caso de suplementar. También hay veces que es difícil saber la cantidad de nutrientes que tienen algún alimento, de manera que esa estandarización de las dosis que sabemos que son efectivas para mejora del rendimiento, como en el caso de la cafeína, es difícil de dar. Esto nos hace que, por ejemplo, aunque nosotros podamos obtener de forma eficaz la cafeína a través de un café, es difícil saber cuánta cafeína realmente tiene ese café, puesto que hay una enorme variabilidad, hay la necesidad de suplementar. También tenemos que tener en cuenta que es posible la necesidad de suplementar en ciertas circunstancias, como puede ser que la anemia del deportista, donde es importante cuando ya hay una insuficiencia de hierro con anemia, en este caso, la suplementación oral de hierro para poder así, en el menor tiempo posible, normalizar los niveles de hierro en el deportista sin que interfiera de forma notable en su rendimiento, o en ciertas circunstancias, sobre todo cuando hay altos volúmenes de entrenamiento, en periodos de frío, donde es posible una mayor emergencia, enfermedades de vías respiratorias altas, el uso de ciertos micronutrientes como el zinc o como la vitamina C para reforzar esa función inmune y hacerla, en este caso, más efectiva frente a algunos agentes infecciosos. Además, también hay que pensar que algunos nutrientes, la cantidad que se necesitan durante el ejercicio, por ejemplo, en deportistas de resistencia, deportes de larga duración, sería difícil pensar que cantidades de 90, 100, incluso 120 gramos hora de carbohidratos es posible simplemente tomarlo a través del alimento, sin suplementos que nos faciliten su digestión, su absorción, sin comprometer en este caso el tracto gastrointestinal, el confort gastrointestinal, y que finalmente puedan ser aprovechados para su fin, para mejorar el
rendimiento, la generación de ATP por parte del músculo para así favorecer el rendimiento del deportista. Y además también hay escenarios donde hay ciertos riesgos, por ejemplo, de contaminación en ciertos países, en ciertos lugares donde la seguridad alimentaria es menor. Puede ser importante el uso de suplementos para evitar el consumo de alimentos que puedan estar contaminados. Bien, aquí tienen, por ejemplo, como os decía, como el mismo café en diferentes días, tomados por una misma persona en un Starbucks café. Se observó cómo había diferentes dosis de cafeína en esos días cuando esta persona pedía el mismo café. Hay una alta variabilidad que nos hace que las 3 miligramos que hay como dosis efectiva por kilogramo de peso, como dosis efectiva de cafeína, debamos de obtenerlo para nuestros deportistas el día de la competición a través de suplementos y no, en este caso, de alimentos. Además, como os decía, pues imagínense si hablamos de alimentos, el contenido de creatina, cuánto alimento deberíamos de obtener para poder así optar a una dosis efectiva o ergogénica de dicha creatina. Y como os decía, también ciertas condiciones. Fíjense cómo esta sustancia, el clenbuterol, fue observada en algunos países su contaminación, y esto dio pues, que la Agencia Mundial Antidopaje estableciera reglas para garantizar que la carne no pueda estar contaminada con clenbuterol, y eso generar un positivo en los deportistas. Y entre las recomendaciones que se dan en este caso es considerar fuentes alternativas de proteínas. En muchos casos, en este sentido, el uso de suplementos proteicos pueden ser una buena fuente. Bien, en definitiva, para ir terminando, podemos pensar que muchas veces nos ponemos a cortar el jardín cuando la casa está ardiendo. Empezamos, como dice el profesor Aske Jekendrup, por la suplementación, cuando realmente lo que deberíamos de hacer es empezar por la nutrición, el deportista por el alimento, por mejorar su alimentación, por adaptarla a su rendimiento, y luego para ver si realmente es necesario el uso de ciertos suplementos en ciertos escenarios para la mejora específica del rendimiento o la salud del deportista. Vemos fenómenos que rompen realmente lo fisiológico en cuanto al objetivo se refiere, de manera que tenemos que realmente saber aquello que damos y adecuarlo al contexto y a la situación que queremos conseguir o al objetivo que queremos cumplir con nuestra atleta. El análisis riesgo-beneficio debe ser seguro, debe ser efectivo, debe ser legal, además de ser apropiado para la edad y maduración del deportista en su deporte. Y es bueno seguir, por ejemplo, las guías del Instituto Australiano del Deporte, esa clasificación que nos hacen ABCD de los suplementos, donde en el grupo A se encuentran los que realmente tienen evidencia, en el grupo B los que hay una evidencia intermedia, en el grupo C aquellos que no tienen evidencia, en el grupo de las sustancias que son ilegales o también más coloquialmente conocidos como fármacos o drogas ilegales. De manera que aquí tienen una clasificación de aquellas que tienen evidencia establecida, como la cafeína, la creatina, el nitrato, la betanina, el bicarbonato; otras que tienen evidencia equívoca, como el citrato, fosfato, carnitina, o la evidencia emergente, como la N-acetilcisteína o los polifenoles. Hay diferentes diagramas de flujo que ustedes pueden utilizar en consulta para ver realmente si usar o no los suplementos, pero de forma sencilla. Me quedo con el doctor Reinclos, que nos dice que si está comprobado que hay una mejora en la salud, la energía o la recuperación con el suplemento, si es que no salva tu dinero, y si es que sí, deberías hacerte la siguiente pregunta: si es que si carece de cantidad suficiente la comida real; si es que no, salva tu dinero; si es que sí, pregúntate por la legalidad; si no es legal, salva tu dinero; si es que sí, pregúntate si hay evidencia de pruebas del producto; si es que no, salva tu dinero; si es que sí, considera realmente si debes de o no utilizar el producto en el deportista.